Una voz se transforma en mensaje. Tiempo de decisión. Un espacio de radio en donde la duda se tornará en certeza y el miedo en determinación. Conducido por los jóvenes de la Iglesia Refugio de Paz. Tiempo de decisión. Un camino. Una voz. ¡Buena onda! Buenas tardes, que Dios los bendiga a todos los que están del otro lado. Comenzamos una nueva emisión de Tiempo de Decisión. Estamos en la radio, estamos en RKM 87.5 y te invitamos a que te quedes con nosotros para poder disfrutar de esta hora de radio, para poder aprender, para poder tomar buenas decisiones. Qué lindo y qué importante tomar buenas decisiones, ¿no, Axel? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Hugo, buenas tardes para todos. La verdad que sí, es importante tomar buenas decisiones y qué bueno que en esta tarde puedas, vos que estás del otro lado, tomar la decisión de poder escuchar la palabra del Señor esta tarde. Así que me gustó el saludito que metiste al principio, unas buenas, ahí conmigo largo ahí. Así que bueno, qué bueno que podamos estar en esta tarde. Qué lindo, Axel, que estés con nosotros. También está con nosotros Nicolás. Nico, muy buenas tardes. Buenas tardes, Huguito, buenas tardes a toda la audiencia. Un viernes de calorcito, estamos aquí en la radio. 25 grados yo tengo anotado, así que una bendición estar aquí en los estudios de RKM 87.5 de la ciudad de Mar del Plata. No sé ustedes, pero bueno, estoy contento, estamos como sí, en sintonía Y no se organizó nada. de colores, no, fue de improvisación. Sí, así que bueno, contento de estar aquí con ustedes, chicos. Qué bueno, qué lindo que estemos juntos. Vos estás del otro lado, no sabemos qué estarás haciendo, si estás en familia, pero qué lindo es poder compartir juntos, ¿no? Esa es la idea, ¿no, Guille? Buenas tardes. Buenas tardes, Huguito, buenas tardes a toda la audiencia. Así es, estamos juntos, contentos porque el Señor nos permitió que estemos una vez más en la radio. Acá estamos haciéndote compañía a vos, ya se nos está yendo febrero. 25 de febrero ya, ¿no? El último programa. El último programa de febrero. Bueno, una bendición que el Señor hasta aquí nos haya ayudado y bueno, vamos a ver qué es lo que tiene para nuestra tarde. Así es, yo creo que va a ser un programa de bendición, así que quédate con nosotros. Esto es Tiempo de Decisión. Búscanos en nuestro canal de YouTube. Como Iglesia Refugio de Paz. Recibí las notificaciones de cada palabra. Y dale me gusta a nuestra página de Facebook. Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Y continuamos en Tiempo de Decisión, así que chicos, qué bueno que en esta tarde podamos todos juntos buscar del Señor en esta tarde, así que bueno, queríamos aprovechar para abrir las vías de comunicación, ¿no? Para que la gente se pueda estar comunicando, así que puede estar haciéndonos mediante qué medio, Huguito. Tenés un número de WhatsApp al cual te puedes estar comunicando, puedes enviar audios, puedes enviar un mensaje escrito, es el 223-636-0349. Lo repito una vez más, 223-636-0349. Así es, y también tenemos otro medio por el cual nos puedes estar viendo en esta tarde, así que Nico, ¿cuál es ese medio por el cual la gente nos puede estar viendo en esta tarde? Nos pueden estar mirando Patirole Brian. pero arrancó igual. Pueden vernos mediante una camarita que tenemos aquí en los estudios, que es por la red social de Facebook, y nos buscan como Iglesia de Cristo Refugio de Paz, Iglesia de Cristo Refugio de Paz, ponen me gusta y pueden estar viendo no solo esta transmisión, sino todas las transmisiones que hay también dentro de todo lo que es la programación de la iglesia. También se suben lo que vamos viviendo en los cultos y demás. Así que qué importante realmente es estar conectados, ¿verdad?, con el Señor y conectados mediante las redes con cosas buenas como lo que es la palabra del Señor. Así es importante poder estar unidos y es una forma, el que vos nos digas estoy del otro lado nos pone contentos, así como Victoria lo hizo, dice bendiciones, equipo de Tiempo de Decisión, los escucho, dice Vicky. Qué bien, gracias Vicky por escucharnos. Gracias. Acá Daniela dice, este mensaje es tremendo, porque dice, ¿En qué idioma? dice Olis, ¿tienen radio?
No, decide que no. No, yo le respondí, sí, estamos en vivo. Dice que no le salta la notificación. Facebook está haciendo actualizaciones. De hecho, antes de arrancar el programa tuvimos ahí unas actualizaciones. Dani, si estás escuchando por radio, metete en Iglesia de Cristo Refugio de Paz, que estamos transmitiendo en vivo. Exactamente, si nos escuchas en otro idioma, también cambialo de configuración, porque bueno, pero bueno, una bendición realmente de esta red social y poder realmente no solo escuchar, sino también ver. Claro. Y qué importante es eso. Así que si no sos parte y estás escuchando por la radio, te invitamos, Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Acá Maxi dice que estamos en una GoPro. De la pecera. Sí, Maxi, son las nuevas tecnologías. Bueno, queremos saludar también a ese, y saludos a Maxi, obviamente, que nos escribió, que está del otro lado, un gran amigo. Buenas tardes, chicos, bendiciones, los escucho desde la radio, dice Ezequiel. Qué lindo, nos están... Mira, llegan muchos mensajes al WhatsApp. Vos que estás escuchando la radio, te lo voy a decir una vez más, por si quizás no tenés agendado o nunca enviaste. Es 223-636-0349. Y Gabriela dice, hola chicos, los escuchamos a través de la radio. Un beso enorme. Qué lindo que es la radio, ¿no? Creo que la radio sí, a algunos vía Facebook, otros por la radio y otros, bueno, no sé qué manera, quizás lo van a ver después más adelante al programa, pero qué bueno es que estemos conectados. ¿Hay gente en Facebook a través de la transmisión, muchachos? Hay gente en Facebook, sí, ya te digo, bueno, el primero que estuvo comunicando fue Maxi, bueno, nos dejaba saluditos. Martina De Vito, bendiciones chicos, estamos con Mati y Mate. Nuestros pastores, bendiciones chicos, los acompañamos en esta hermosa tarde. ¿Alguien más, Nico, está por ahí? Sí, Martina decía que Axel está misterioso, está incógnito. Sí, yo como que aparezco y desaparezco en algunos momentos. También la familia Fernández, buenas tardes. Estaba de la casa tomando mate. La están haciendo zoom. Está cuerpo, meta espíritu. La familia Fernández nos mandaba buenas tardes hermanos, bendiciones. Graciela nos mandaba Peti, le decía bendiciones jóvenes del Altísimo. ¿Mate o café? Porque tienen los dos, ¿no? Claro, porque Betty entiende, claro, 2 mate y 2 de café que somos nosotros. Claro. ¿Qué? Y 4 besitos. Esa que grande, pues. Vos Son sos, los detalles. sos tipo como Daniel, viste, que interpretas todo. Los emojis. Exactamente. Bueno, Lionel envió 3 manitos. ¿Qué tiene? Se quedó corto con una, no sé. Ah, bueno. No, lo que pasa es que Axel no lo ve por eso. Claro, 3, claro. falta uno. Hay una explicación para todo, es increíble. Bueno, la familia García dice, bendiciones hermanos amados, estamos en casa viéndolos y escuchándolos, compartiendo esta hermosa tarde con ustedes. Bendiciones. Una hermosa tarde, una preciosa tarde. Acá quiero saludar también a Majo, dice, hola, escuchamos por radio con mi familia, dice, qué lindo. Bendiciones. Gracias por estar con Qué nosotros. bueno la radio, es increíble hoy, muchas personas, así que queremos saludarlos. Y como decíamos hoy, si nos pueden también seguir mediante el canal de Facebook Iglesia de Cristo Refugio de Paz, y también en YouTube nos pueden también buscar, si no me equivoco es Iglesia de Cristo... Iglesia Refugio de Paz. Ahí está, Iglesia de Refugio. Sí, en nuestra casa, nuestra preciosa casa, la verdad que aprendemos, todo lo que transmitimos en el programa lo aprendemos en nuestra casa. Lionel nos dice cuándo salen por Twitch. Estamos en tratativa. Estamos en tratativa. Primero que nos acostumbramos con Tenemos que agarrarle al hermano Frank. Acá Graciela dice tal cual, me dijeron que 2 tomaban mate y 2 tomaban café, lo recuerdo. Muy bien. Qué bueno. grande, Peti. Qué lindo, gracias por estar con nosotros. Hay mucha gente que se conecta, mucha gente que está con nosotros y eso nos pone contentos, desde muchos lugares, desde Mar del Plata, también desde otros lugares. Es lindo, es una gran bendición. Y acá en la ciudad de Mar del Plata, por la misericordia de Dios, tenemos una casa, una iglesia en la cual nos congregamos. Ayer estuvimos por la tarde en la iglesia, fue hermoso. Y quizás vos hace tiempito que no te congregás, o que una vez fuiste a alguna iglesia, pero no tuviste esa constancia de poder empezar a aprender, empezar a poder disfrutar de esa vida que muchos te han contado, ¿no? Que quizás te dijeron, yo conocí al Señor, me cambió la vida. Bueno, te invitamos a nuestra casa. Acá Guille, dice Leonel, Guille el Mago Black, dice. No lo puedo decir. ¿Es una película o...? No sabría decirte, la verdad. Bueno, Yo después- por la 2 le puse me gusta, no sé. Ah, no, sí, capaz que es una película, ¿no? Porque Puede es ser. cinéfilo. Claro. Bueno, vos que estás del otro lado, ya tenemos tiempo para que anotes en tu celu, en tu tablet, o con papel también, como lo hacemos nosotros, la dirección de nuestra iglesia. ¿Dónde queda? Justo estaba por tomar un solito de agua. Perdón. No hay problema. La dirección de nuestra iglesia, ¿dónde queda? Marconi 930. Marconi 930 es entre la avenida Libertad y Maipú.
Y los días de reunión son los martes, los jueves a las 19 horas, Marconi 9:30, martes y jueves a partir de las 19 horas. Así es, te puedes congregar, es re lindo, la verdad que vivimos unas reuniones preciosas, ¿no? Así, sí, qué bendición que vos que estás del otro lado, si por ahí no tenés iglesia, te invitamos para que te puedas estar acercando, ¿no? Y también para que puedas estar ahí recibiendo la palabra del Señor. Qué lindo, acá se comunicó con nosotros Mario y Marita, qué matrimonio hermoso, ¿no? La verdad que los queremos mucho. Gracias por estar con nosotros. Tenemos por delante un tema que hemos traído para compartir con todos ustedes, que creo que nos va a ser de mucha bendición. Mira, acá mira, este mensaje es hermoso. Me llegó una fotito de mi sobrino que está viendo la transmisión. Así que Mateo, te amo y te queremos mucho. Gracias por estar del otro lado. Miren qué grande. Qué grande. Hermoso. Le está dando like. Está poniendo un corazoncito. Qué lindo. Bueno, gracias a todos los que están del otro lado. Qué lindo. Desde niños hasta adultos, ancianos. Así como lo dice la palabra, ¿no? Que juntamente los niños, los jóvenes con los ancianos, se mueve el gozo de Dios, se mueve la bendición del Señor. Y quizás en este tiempo no estamos cantando, ¿no? Pero alabar a Dios no es solo cantar. Adorar a Dios no es solo cantar, no es solo hacer sonar un instrumento, sino también servirle, amarle, predicarle a otros la palabra de Dios. Estamos adorando a Dios. Yo creo que debemos cambiar el modelo que tenemos de la adoración, de la alabanza, de las buenas acciones que hacemos, de las malas acciones que hacemos. Hoy vamos a hablar acerca de eso un poquito, porque muchas veces decimos, intento hacer lo correcto, busco la manera de progresar, de hacer lo correcto y no me están saliendo las cosas. O me esfuerzo por hacer algo y termino haciendo todo lo contrario, ¿no? En Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo se hacía estas preguntas, ¿no? De decir, quiero hacer lo bueno y veo que hay algo en mí que no puedo hacerlo. Y es interesantísimo hablar acerca de esto, es un tema que yo creo que es para cada uno de nosotros. Y Dios nos va a dar la clave hoy, creo con todo mi corazón, para empezar a tomar buenas decisiones. Acá Isaías dice, bendiciones hermanos, buen programa. Les llevo, sí, la próxima tráenos, por favor. Te lo llevaste, Isaías, eso es lo que... No, Luisito creo que fue. Gracias, Isa. Gracias, te queremos mucho, Isa. Gracias por estar del otro lado. Nos metemos en el tema, está Estrella con nosotros en la operación. Gracias, Estre. Metámonos por favor en el tema. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Bueno, como comentábamos recién, tenemos un tema que el cual yo creo que es es lindo poder abordarlo, ¿verdad? Porque necesitamos entender, ¿verdad? Muchas cosas y como decía Subito, ¿no? A veces que ciertas situaciones no cambian o cuestan, entonces yo creo que hay que buscar claves y esas claves las encontramos en la palabra. El versículo en cuestión está en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 41. La parte que nos llamó más la atención es, lo vamos a leer en Palabra de Dios para Todos, la segunda parte de este versículo dice, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Entonces, si vemos en qué contexto está dicho esto, es en cuando Jesús va a orar y cuando vuelve, ¿verdad? Estaban... los discípulos que estaban Pedro ahí y como que no pudieron, ¿verdad? Afrontar ese tiempo, entonces Jesús les dice, no pudieron estar despiertos conmigo por una hora, entonces quédense despiertos, oren para que no caigan en tentación. Y entonces ahí donde continúa diciendo, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna forma, ¿verdad? Nosotros, vamos a entender esto, somos un ser tripartito, así nos creó el Señor, ¿verdad? Espíritu, alma y cuerpo. Entonces, el espíritu está dispuesto a hacer lo correcto. Muchas veces nosotros cuando, esto nos explica nuestro pastor justo en estos días, que cuando uno recibe al Señor, emprende un nuevo nacimiento. O sea, hay un cambio, es como que, bueno, fue como si fuera delante de Cristo, después de Cristo. Comenzamos una nueva temporada, un nuevo nacimiento en el cual nuestro espíritu se vivifica, cobra vida. Entonces empezamos a dar lugar en nosotros lo de Dios, ¿verdad? Y qué importante es esto, entenderlo, porque
porque también nos mencionaba el pastor que antes, fíjate qué importante, antes Dios estaba sobre, ¿verdad?, aquellos escogidos, y hoy en día está dentro. Entonces esto es una condición no menor que hay que entender. ¿Por qué? Porque al estar dentro somos portadores de esa presencia, y esa presencia es ese espíritu, ¿verdad? Y este espíritu, ¿verdad?, dice acá que está dispuesto a hacer lo correcto, quiere decir que nos va a trasladar, nos va a encaminar a lo que es correcto. Ahora bien, ¿qué es lo correcto? ¿Verdad? Y vos decís, bueno, sí, robar un banco no es correcto, o sea, podemos identificar cosas así, pero muchas veces nosotros quizás cometemos equivocaciones que para nosotros no son equivocaciones, sino que es algo que nos parecía cotidiano, porque quizás así nos enseñaron, o quizás nuestro entorno les parece bien, pero en realidad eso desagrada a Dios. Entonces, correcto o incorrecto en base a la voluntad de Dios, en base a agradar o no a Dios. Entonces acá interviene otra palabrita que es el temor a Dios. El temor de Dios, ¿qué va a hacer? Nos va a apartar del mal y nos va a encaminar a lo correcto, que es el agradar a Dios, ¿verdad? Para poder ser canales de bendición. Y tenemos que entender esto. Hay una diferencia grande entre poder ser canales de bendición o poder ser canales de maldición. Pero uno no es de maldición adrede muchas veces. Hay gente que sí lo escoge y es su decisión y bueno, se respeta. Pero acá estamos hablando que hay otro camino que es el cual el Espíritu nos guía, ¿verdad?, a toda verdad, a poder hacer lo correcto y poder bendecir a otras personas. Entonces esta palabrita no es tan... porque uno lo escucha, ay, es súper espiritual, sino es algo sencillo quizás. Es poder entender que o sea, dentro de nuestro mora el Espíritu Santo y podemos darle lugar en nosotros y eso va a hacer que cambien nuestras acciones. Entonces vamos a poder quizás lograr cuestiones que antes no podíamos alcanzar o resolver cosas que en realidad son para beneficio nuestro. Porque mientras más agrademos a Dios, mientras más crezca el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a vivir de otra forma, vamos a vivir esa nueva vida. Así es, sí, pero creo que también tiene que ver en nosotros el hecho de que ese espíritu que está justamente en nosotros, que fue edificado una vez que lo aceptamos al Señor, se tiene que ir alimentando cada día, para que justamente ese espíritu pueda ir creciendo, desarrollándose, y para justamente, como estamos diciendo en principio, para poder hacer lo correcto y tomar buenas decisiones. Y es necesario que nuestro espíritu empiece a recibir la palabra, que sea ministrada, ¿no? También el hecho de orar y de buscar al Señor. De hecho, fíjense que en un momento, en el contexto de este versículo, el Señor mismo estaba pasando por un momento de prueba difícil en su vida, ¿no? Y vemos cómo Él en un momento también pudo enfrentar ese momento, ¿no? Y cómo podemos ver cómo estaba fortalecido su espíritu y cómo, a pesar de lo que tuvo que enfrentar en ese momento, porque estaba orando, pero también Él estaba sintiendo un momento de debilidad, como dice este versículo. Pero podemos ver cómo él estaba lleno del Señor, cómo ese espíritu buscaba hacer lo correcto porque él estaba lleno justamente del Señor. Y también en lo que pensaba es que depende también mucho esto de nosotros, porque si lo tenemos esto hoy en día, si nosotros empezamos a descuidar de a poco nuestra comunión con el Señor, ese espíritu de a poco se va apagando. Y por ahí no necesariamente tenemos que hacer cosas tremendamente graves o cosas que por ahí uno dice, wow, cosas que son por ahí muy obvias. Por ejemplo, pensaba hoy, ¿qué pasa si uno, por ejemplo, el día tiene 24 horas y no aparta ese tiempo para buscar al Señor, ya sea para ir a la casa del Señor o incluso uno mismo para leer la palabra del Señor o estar orando? Y por ejemplo, no sé, le da más tiempo a las actividades o al hecho de estar trabajando, y no quiere decir que trabajar sea algo malo, sino que el tema es que el trabajo, por ejemplo, no se pase, digamos, de un límite, podría decirse, ¿no? Y sin darnos cuenta, ese espíritu se va apagando. Entonces, creo yo que ahí ya empieza a ganar terreno, podría decirse, la carne, no el cuerpo, como dice acá, pero el cuerpo es débil, dice, y entonces ahí es cuando creo yo que donde somos vulnerables al enemigo, porque ahí es donde el enemigo nos puede llevar, ¿no? Como dice acá en el mismo versículo, dice, quédense despiertos y oren, pidiendo fuerzas para resistir la tentación. O sea que si nuestro espíritu no está fortalecido, empieza a ganar, por decirse, terreno de la carne, y podemos entrar en ese territorio, digamos, en el que el enemigo nos puede llegar ya a llevar a caer, ¿no? Pero tenemos que evitar eso. Así es, yo creo que con este tema que estamos tocando, lo que sería de bendición es poder transmitirte a vos que estás del otro lado,
una solución, porque la verdad que uno durante los años va transitando este camino y este versículo se toma un poquito como una opción de decir, bueno, el cuerpo es débil, la carne es débil, dicen otras versiones, tengo un changüí, ¿no? Tengo esa oportunidad de pecar. A una justificación. Claro, es una justificación y creo que hay un secreto en la palabra de Dios y es el de velar, porque muchas veces en nuestra vida nos dijeron, bueno, vos tenés que orar, tenés que ser una persona que está en oración. Y si vos estás en oración constantemente, vas a ser librado de todos los pecados, vas a ser librado de las tentaciones. Y no es lo mismo oración a velar en Dios. Si nosotros nos fijamos, cuando el Señor se acerca a ellos, les dice, vino entonces a sus discípulos y los halló durmiendo. Y le dijo a Pedro en particular, ¿por qué no pudiste velar una hora conmigo? Y si nosotros vemos a Pedro más adelante, el Señor Jesucristo le profetizó, ¿no? Que él va a ser esa piedra en la cual la iglesia iba a ser levantada. Entonces, cuando le habla a Pedro, le habla también a la iglesia, al Señor. Y le dijo, una hora no pudiste velar. No le dijo, una hora no pudiste orar conmigo. Y nosotros hoy en día, si vemos la Biblia, en Mateo 26:41 dice, velad y orad, para que no entres en tentación. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿será que el secreto está en velar? Y uno dice, velar, ¿y qué? No tengo que estar, no puedo dormirme. Yo creo que en ese momento ellos no tenían que dormirse. Hay momentos en la vida donde Dios te dice, bueno, vos tenés que descansar. Y otros momentos donde tenés que velar. Y nosotros hoy en día, en el contexto del mundo en el que estamos, es tiempo de velar y orar. El significado de velar es estar en guardia contra las tentaciones cotidianas, la vigilancia, el ser una persona perseverante al retorno de Jesucristo. Y nosotros hoy en día, creo que cuando le dijo a Pedro, le hablaba a la iglesia, y hoy en día no podemos caer en lo mismo que cayó en esa oportunidad de Pedro, ¿no? Yo creo que a veces nosotros fallamos porque quizás oramos, estamos en comunión con Dios, pero no estamos velando. Es como cuando el boxeador está boxeando y baja la guardia. Ahí lo noquean, ¿no? Es que yo creo que también muchas veces oramos o leemos o apartamos un tiempo para el Señor, quizás lo hacemos hasta de una manera rutinaria. Bueno, oro porque soy cristiano y tengo que orar, leo la palabra porque soy cristiano, voy a la iglesia porque tengo que congregarme o porque hago un servicio o lo que sea. Pero es distinto cuando uno está velando, ¿no? Como decías vos. Creo que ahí cambia mucho la cosa. Y si vemos también el contexto, me llamaba la atención que el Señor apartó a tres, apartó a Pedro, a Juan y a Santiago, si no me equivoco. O sea que los separó de un grupito de los demás discípulos que es como que, bueno, vinieron todos los discípulos y el Señor dice, bueno, quédense acá sentados, yo voy a orar. Y dentro de ese lo llamó, escogió a esos tres y fueron. Y esos fueron los que después se durmieron, porque, a ver, estaban cansados, venían de celebrar la Pascua, si vemos más atrás, ¿no? Habían tenido un día bastante agitado. Uno come, viste que te agarra la modorra después, que aparte que eran los discípulos estaban con el Señor, ¿no? Perdón. Pero Pedro desde el cielo está, es verdad, no. Pero si nos ponemos a pensar cómo habrá sido ese día, porque yo me imagino, celebraron la Pascua, bueno, y antes habrán predicado, habrán estado ayudando al Señor, no es que estaban cansados porque estaban jugando a la Play, no, estaban cansados porque tuvieron un trajín, un día bastante agitado seguramente, pero el Señor los lleva ahí, es como que como por lo menos lo que puedo entender es que el Señor nos exige, pero es como que lo llevó un poquito más allá a ellos. Bueno, yo te exijo, y a Pedro más todavía. Exactamente, yo te exijo porque sé que puedes dar la talla. Yo te exijo más porque te separé de los demás y porque por algo te exijo un poquito más. Y creo que tiene que ser un ejemplo para nuestra vida. Vamos a seguir en la segunda parte porque ya estamos, son las 19:30, vamos al espacio publicitario y enseguida regresamos. Los mejores siguen confiando en nosotros. Comienzo de espacio publicitario. Cuando más tiempo vemos televisión, más nos convencemos de la necesidad que hay de un canal que comunique realmente las necesidades de este mundo en el que vivimos. Un canal con un compromiso, un canal comprometido con la información. Porque no llegamos a adulterar las noticias que transmitimos, comprometidos con la familia, porque nuestros programas son aptos para todo público, comprometidos con los más pequeños,
Creemos porque nuestros programas infantiles son para formar y entretener, no para destruir sus mentes. Comprometido contigo, porque creemos en hacer el bien a través de la televisión. Solidaria TV, en el canal 39 de aire en Mar del Plata. Carpintería, herrería, remar. Tu mejor ayuda es darnos trabajo. Hacemos ventanas, puertas y frentes para tu casa. Presupuestos sin cargo. Vamos a domicilio. No encontrarás mejores precios. Carpintería, herrería, remar. Llevada a cabo por voluntarios con experiencia. No dudes en llamarnos al 482-1363 o acércate a Jacinto Peralta Ramos 972. 30 años usando nuestras manos para hacer el bien. Porque estamos cerca, porque hablamos de lo que otros callan, porque vemos la realidad y la transformamos, porque estamos en guerra contra el silencio, porque nos elegís. Somos la radio que querés escuchar. RKM 87.5, una radio diferente. El monóxido de carbono es un asesino invisible. No tiene olor ni color y es muy difícil de detectar. En Argentina mueren alrededor de 50 personas por año debido a esta problemática. Tomando las medidas de prevención adecuadas y estando atentos al estado de los artefactos a gas de nuestras viviendas, no corremos ningún riesgo. Consejo de RKM 87.5. Panchería Sabor a Gloria. Las mejores degustaciones las probás en un único lugar. Panchería Sabor a Gloria. Panchos, hamburguesas, pan casero, roquitas, tortas fritas y más. Con tu compra estás colaborando con los hogares de Remar en Mar del Plata. Rodríguez Peña, esquina 3 Arroyos, Barrio Regional. Panchería Sabor a Gloria. Oficina de Internación Remar, de 9 a 13 y de 16 a 19 horas, de lunes a viernes. Si tenés o conocés a alguien que tiene problemas con las adicciones, llámanos 482-1363. Enseguida le ayudaremos. 482-1363. Granjas de internación gratuitas en todo el país. Siendo buenos administradores de la economía de su reino, ¿cómo puedes colaborar con la ONG Remar? Hazte socio. El socio hace posible que continúe el trabajo de Remar. Las empresas pueden colaborar poniendo en práctica su acción social con donaciones de sus productos. Voluntarios de Remar, usando nuestras propias manos para hacer el bien a los demás. Informate ingresando a nuestras páginas de internet www.remar.org, www.remarmardelplata.com.ar, www.remarargentina.org, www.pam.remar.org o llamanos al teléfono 48 21 363. Seguimos con más radio. Fin de espacio publicitario. Te invitamos a seguir esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Búscanos en Facebook como Iglesia de Cristo, Refugio de Paz. Continuamos en la segunda parte de Tiempo de Decisión. Estamos tratando este tema, ¿no? Qué interesante es poder ver un poquito en la Biblia aquellos escritos, ¿no? Preciosos en los cuales vemos donde se detalla esta debilidad que posee el cuerpo, ¿no? Y es interesante lo que Nico decía en un principio del tema, que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, y es como que el cuerpo es el más maleable, ¿no? Si nosotros vemos cuando Cristo viene a la tierra, dice que es el postrer Adán. Dice que cuando la Biblia habla de Adán, del primer hombre, dice que es un alma viviente. Y cuando habla de Cristo, dice que es espíritu vivificante, nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que Cristo vino a la tierra para que el espíritu sea vivificado por Él y sea gobernado por su espíritu, por el Espíritu Santo, nuestro espíritu. Y es como que de alguna manera, ¿vieron cuando hay conductores que conducen los colectivos? Depende cómo está el conductor, vos te vas amacando, o vas saltando, o puedes ir bien, tener un buen recorrido. Así es nuestra vida. Cuando nuestra vida, nuestro espíritu acepta a Cristo, es vivificado, el espíritu es aquel que tiene que llevar un dominio de las emociones que tiene el alma
que a veces se levantan en contra de lo que a Dios le agrada, y el cuerpo aún más, porque vemos que el cuerpo está totalmente, si vemos, hay un montón de leyes que tiene el cuerpo que son contrarias a lo de Dios. ¿Qué quiero decirte? Si todavía estamos como Adán, que es un alma viviente, quiere decir que el cuerpo va a hacer acciones que el alma le hagan. El alma y el cuerpo nuestro de todo ser humano, y sé que vos que estás del otro lado, decís ¿por qué fallé tanto? Es porque te guiaste por emociones, porque el alma estaba gobernando tu vida. Pero si nosotros aceptamos a Cristo, el espíritu va a ser vivificado y vamos a permitir de que nuestro espíritu esté en comunión con Dios y empecemos a tomar buenas decisiones. Ahí nuestra alma se va a empezar a amoldar a la palabra de Dios y aún más nuestro cuerpo. Pero aunque estemos en el Señor, aunque aceptemos al Señor, aunque nuestro espíritu esté vivificado por el Señor y nuestra alma esté en proceso, el cuerpo es como que tiene una rebelión en contra de lo de Dios. Y algo que nos lleva a poder caer en pecado son nuestros sentidos. A ver, es interesante lo que hablábamos, el estar velando, el estar constantemente atendiendo, así como cuando manejamos, miramos las señales, atendiendo nuestro cuerpo. ¿Qué está nuestro cuerpo viendo? ¿Cuáles son los sentidos? Una vez veía una frase de una pastora muy conocida en el ministerio que ella decía, tenemos que cada uno de nosotros entender cuáles son nuestras limitaciones para no caer en pecado. Si vos tenés una debilidad con cierto aspecto, puede ser lo sexual, puede ser lo económico, puede ser un vicio del alcohol, de las drogas, no sé cuál será, qué lindo es conocerse a uno y decir, ok, hasta acá. Porque si doy un pasito más, voy a caer. Yo creo que velar es esto, estar en comunión con Dios y el también tomar decisión de decir, si está embarrado no voy a cruzar por ahí, ¿no? Sí, aparte me encantaba la definición de velar que diste vos, porque tenemos que entender que estamos en una guerra, por más que no veamos que nos persiguen ahí con espada o lo que sí. sea, estamos en una guerra literalmente, ¿no? Y por un lado tenemos el espíritu, como decía el Señor, y el otro está el cuerpo, en el medio está el alma, que podemos decir así que es la que decide, ¿no? Y creo que hay como, ¿cómo decirlo? Como una hinchada que están ahí vociferando de un lado el mal y el otro el bien, y entonces nuestra alma a ver para qué lado va, si va para el lado del espíritu o para el lado de la carne. El tema es cuando empezamos a aflojar, que a todos nos puede pasar, como decía vos, Huguito, porque somos humanos, porque como decía Axel también, es de a poco quizá el hecho de no llegar hasta cierto lugar cuando oramos, el hecho por ahí de no encontrarnos con el Señor cuando oramos, y entonces vamos, cumplimos algo como un rito, por decirlo así, y salimos igual que cuando estamos. Y entonces, ¿qué dice la palabra? Que somos tentados por nuestras propias concupiscencias. Entonces, somos tentados por las cosas, por las debilidades que tenemos nosotros. Si empezamos a aflojar, somos tentados por eso y podemos caer en la tentación. Pero creo que lo básico, lo importante, como decía Nico también, es algo quizá básico que se habla, o lo que estamos hablando ahora, pero es bueno rever, es bueno replantearnos cómo estamos, si estamos siendo derrotados, si perdimos terreno en esta guerra o no. Entonces, si lo perdimos, creo que es una buena tarde para tomar una decisión firme de seguir avanzando y recuperar el terreno que perdimos. Así es, y me quedaba pensando también en el hecho de que, como decía vos, Hugo, los sentidos también son importantes, y es algo que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que en un momento, en el mismo capítulo de Mateo, estaba viendo hace un momento el versículo 43 que está más abajo, dice, entonces vino y los encontró durmiendo otra vez. Ahora, lo que me llamaba la atención es, ellos, dice, no podían tener los ojos abiertos. O sea que también me llamó la atención eso, el hecho de que no podían tener los ojos abiertos, y eso también nos puede pasar a nosotros. Y también me preguntaba, ahora, sabiendo este versículo, ellos estaban con el Señor, o sea, no eran personas cualquiera o era una creyente que estaba por ahí, eran discípulos del Señor y estaban con Él constantemente. E incluso también en un momento, me acordaba de los discípulos, que está en Lucas, no, si no me equivoco, después que estaban caminando con el Señor mismo y no lo reconocieron. Ay, terrible. Claro, y los tenían el Señor ahí y no se daban cuenta, porque después en un momento dice que al momento de partir el pan, el Señor cuando lo bendijo, se les abrieron los ojos. Y me quedaba pensando en eso, el hecho de que por ahí sin darnos cuenta nos puede estar pasando eso, de que hay bendiciones o hay... El Señor mismo puede estar al lado de nosotros y nosotros no nos estamos dando cuenta, porque nos puede pasar, como decía recién mi hermano Guille, nos podemos estar enfriando y eso también puede afectar nuestros sentidos, justamente puede afectar, si nos vamos quedando, nos puede afectar nuestros sentidos espirituales para mal, porque nos vamos quedando. Pero también los sentidos naturales empiezan a tener
una prevalencia, digamos, que no tendría que ser así, ¿no? Sino que eso tendría que estar debajo, sino que el espíritu es el que tendría que estar gobernando. Y es interesante porque, como decía Guille, es una confrontación, ¿no? Nuestro cuerpo, incluso si vemos los mayores problemas que hay, porque es como que el ser humano con su cuerpo, con sus ideales, quiere conseguir cosas, ¿no? Y vemos que, de hecho, hoy en día yo estaba viendo un poquito las noticias hoy, ¿no? Y muchas veces estos conflictos que hay entre Rusia y Ucrania son porque son decisiones, son impulsos del cuerpo. Y con el cuerpo matan a otra persona y vemos que esto pasó desde los inicios. Cuando Caín y Abel Caín mata a Abel, él lo mató para lograr un fin. Y si vemos hoy en día todos los problemas que hay en la tierra, todos los problemas, las confrontaciones, desde una guerra o pelearse, porque muchas veces cuando vemos peleándose dos personas, con su cuerpo se están pegando. Y vos decís, esto es como, es primitivo, es una locura, es hasta ridículo, ¿no? Y vemos que es como la humanidad está bajo esta maldad que habita en el cuerpo, en esos deseos, en esa ambición. Por eso nosotros a través del Espíritu Santo podemos llegar a poder controlar nuestro cuerpo, porque quizás vos no desates una guerra como un presidente lo puede desatar, pero sí con tu cuerpo le haces la guerra a aquellos que tenés a tu alrededor, y empezás a pelear, y empezás a querer lograr un fin usando tu cuerpo, usando tus acciones para lograrlo. Eso no viene de Dios. Por eso nosotros, y el pastor lo viene hablando en la iglesia, que es un tiempo en el cual debemos buscar a Dios, debemos buscar a su Espíritu. Y yo creo que esto se logra por el Espíritu Santo. Ahí ella me hablaba en el espacio publicitario que esas palabras que el apóstol Pablo decía, que él encontraba una ley en sus miembros, estaban en Romanos 7, ¿no? En adelante. Y me gusta una versión donde el apóstol Pablo, en conclusión del tema, ¿no? Él dice, yo la respuesta la hallo en Jesucristo. Y Jesucristo vino a la tierra, hizo lo que tuvo que hacer, ese precioso sacrificio, y dijo, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque le dejo al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ni vos, ni yo, ni ningún ser humano puede vencer el pecado. Pero Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo te pueden ayudar, nos pueden ayudar. Hay muchas cosas que nosotros, gracias a Dios, el otro día lo hablaba con uno de los jóvenes de la iglesia, hemos vencido, gracias a Dios, un montón de batallas. Y quizás podemos decirlas al aire o no, pero es lindo poder tener en nuestra aljaba, ¿no? Esas victorias, esas bendiciones. Y nosotros decir, gracias a Dios que pude vencer este pecado, pude vencer esta actitud que tenía, y eso es una gran bendición. Y qué lindo es poder vos del otro lado decir, ok, quizás ya es como, viste, hay veces que uno dice, bueno, ya cuando no pagás una boleta o cuando ya te llevas una materia, decís, bueno, vamos a esforzarnos. Y vienen 2 materias, y vienen 3, y vienen 4. Y ya está. ¿Qué le hace la mancha más al tigre? Y claro, y dejás de luchar en contra de eso. El plan del enemigo... Perdón, en un momento. ¿Cuántas boletas tenés sin pagar? Varias. ¿Se acordó, viste? Me acordé. Se puso nervioso. Ahí se iba la transmisión. Me puse nervioso, chicos, perdón. Y el enemigo, ese es el plan que tiene. Es decir, bueno, ya te voy a cansar y vas a dejar de luchar contra esto. Y no leemos la Biblia, no oramos, no velamos, el Espíritu Santo lo tenemos lejos, y así nos transformamos en gente que vive el cristianismo deprimida y mal. Por eso este tema es fundamental. Hay que entender esto, justamente lo que bien hablabas vos, Huguito, y lo que compartieron ustedes, chicos. Hay una prevalencia. Nosotros, a ver, cuando empezamos a tener uso de razón, en mi caso era un año, pero bueno, más o menos, ¿qué pasa? Uno entiende que es un cuerpo, ¿verdad? Entonces, bueno, es mi cuerpo, hago lo que quiero. Uno tiene ese pensamiento, está bien. Ahora, cuando se nos revela Cristo, hay un nuevo nacimiento, empezamos a entender esto, que somos un ser tripartito, que quiere decir que estamos en 3, o sea, en 3 dimensiones es el cuerpo, no es solo el cuerpo, sino es el espíritu, el alma y el cuerpo, justamente. Ahí empieza a haber lo que decían ustedes, una confrontación. Entonces, ¿qué pasa? Hay algo que tiene que prevalecer. Entonces, ¿qué pasa? Con esto, ¿qué quiero decir? El cuerpo fue creado del polvo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una tendencia a lo terrenal. Entonces, cuando uno habla lo que es el pecado, es aquello que nos hace errar y apartarnos del Señor. Entonces es esa naturaleza, esa tendencia. Entonces el Espíritu, vivificando nuestras vidas,
cambia esa tendencia y dirige el alma. Por eso a mí me quedaban mucho esas palabras de David: bendice alma mía. Le estaba dando una dirección, le estaba impartiendo que tenía que ir en otra dirección, ¿verdad? Porque muchas veces se nos va. Entonces vos dijiste algo que a mí me impresionó mucho, es nosotros podemos controlar el cuerpo. Obviamente no nosotros, sino el Espíritu, acoplado al Espíritu Santo, nos permite ese control. Vos fíjate una cosa, en Santiago dice: ¿qué gran incendio provoca la lengua? ¿Verdad? Y habla de que es un timón de la nave. Fíjate, algo tan chiquito. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros a veces pensamos que tenemos el control y no es así. Vos fíjate, 3 veces se los encuentra durmiendo. No una, no 2, 3 veces. Entonces, ¿qué pasa? Hay tendencia. Pedro, ¿cuántas veces lo niega? Entonces, ¿qué pasa con esto? Hay una tendencia, entonces nosotros necesitamos acercar a Lupita en esto. ¿Por qué? Porque cuando uno entiende que ya no es solo un cuerpo, sino que hay un espíritu, hay un alma medio que ahí anda haciendo lo suyo, que necesitamos agradar al Señor, que puede crecer en nosotros ese temor y nos permite direccionar distinto nuestras vidas, entonces las cosas cambian. Porque si vos, o sea, cualquiera que está escuchando esto, no entiende esto, no estamos diciendo que no tengan entendimiento, sino es que podemos comprender que hay algo nuevo que Dios preparó. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros escuchamos, nos empieza a agarrar esa curiosidad, entonces le damos lugar y decimos: Señor, es esto, porque fíjate qué bueno es esto, porque nosotros estamos leyendo la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Porque si uno lee la Biblia así nomás, decís: bueno, sí, los santos, y es algo como muy imposible de alcanzar. Ahora, cuando uno va experimentando cosas y va dando lugar al Espíritu en la vida de uno, ¿verdad? Tampoco es que estamos salimos de acá y nos espera la nube, claro. Sino, pero bueno, es lo ideal. Sería ideal para evitar el tráfico, ¿no? Porque claro, pero ¿qué dice la palabra? Vamos procurando. Fíjate esto, en Romanos capítulo 12 dice, justamente Pablo, dice: por eso, hermanos, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia. Vos fíjate esto, misericordia. ¿Qué hace Dios? Nos muestra. Entonces, por medio de su misericordia, Cristo, ¿verdad? O sea, Dios nos revela este plan. Entonces, hay algo que cambia acá. Entonces, por eso dice: les ruego que entreguen todo su ser como un sacrificio vivo a Dios. Entonces, ¿qué habla acá? Todo su ser, ese ser integral. Ahora, si uno no lo entiende esto, no le vamos a poder entregar algo que no sabemos que podemos tener el control. La trampa del enemigo es esto: es no tener control, hacer lo que quieras, bueno, hay una tendencia a lo malo y bueno, y te vas dando esos changuizos permitidos y bueno. Entonces, cuando seguimos leyendo, dice que se lo dediquemos solamente a Dios. ¿Para qué? Para poder agradarle. A mí me gustaba mucho, esto es Romanos 12 en Palabra de Dios para Todos. Versículo 2, no vivan según el modelo de este mundo. Entonces ahí entendemos que hay 2 modelos. Lo del mundo, que es quizás lo que nosotros hay de esa tendencia, ¿verdad? Esto que nosotros conocemos, y está lo celestial. Bueno, de hecho, eso que decís de no vivir de acuerdo al modelo del mundo, ¿no? Es como a muchos padres a sus hijos los impulsan a hacer cosas que no están bien. Muchas madres a sus hijas también, y esa frase que dijo Ville, ¿no? Una mancha más al tigre. Y qué tremendo, otra vez hijo de tigre, ¿no? Cuando ven que el hijo comete un error, y son criterios del mundo que quizás vos que estás del otro lado, ¿no? Decís: uy, claro, yo quizás no me percaté que hacía cosas que estaban mal, con mi cuerpo, con mi mente, con mis acciones, con mi lengua también, ¿no? Y cuando llegamos al Señor empezamos a aprender de que hay cosas que hay que dejarlas, hay cosas que hay que apartarse, pero si no nos dan el cómo hacerlo, es como que yo te diga: tenés que hacer helado. Y vos decís: ¿y cómo lo hago si no tengo una receta? Traje hielo. Claro, acá nosotros, gracias a su misericordia, como decía Nico, tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Y es interesante entender de que en el contexto bíblico estaban a punto de arrestar a Jesús para llevarlo y empezar esos momentos en los cuales lo examinaron y después lo crucificaron. Lo examinaron y no le encontraron fallas, como el Cordero en la antigüedad. Pero si vemos, cuando él le dijo a Pedro: no pudiste velar 1 hora conmigo en especial, vemos que cuando lo arrestan, vienen los guardias a Jesús, ¿quién es el que reaccionó y atacó al guardia? Fue Pedro. Y es interesante porque creo que cada cosa que pasó estaba planificada por Dios, y Dios sabía cómo iban a actuar.
Si vemos en Hechos capítulo 2, el que se levantó y dijo, acá lo que está pasando es que el Espíritu Santo nos está llenando a todos, fue Pedro. Entonces él es como que en Hechos capítulo 2, que es después de que el Señor resucita y se va al cielo y desciende el Espíritu Santo, él se dio cuenta que había algo en el Espíritu Santo y que había algo que antes él no podía sobrellevar. Claro, si vemos, cuando arrestan a Jesús, Pedro toma la espada y le corta la oreja. ¿A Malco es? Malco. A Malco. Entonces, ¿qué le corta la oreja? Jesús, miren qué amor, ¿no? Le agarra la oreja y la restaura. Pero Pedro tenía un problema. ¿Por qué no le cortó la mano al guardia? ¿Por qué fue y le cortó la oreja? Yo creo que hay cosas en lo particular, hay detalles que la Biblia nos narra. Pedro todavía en su oír, porque nosotros actuamos por lo que oímos. Él todavía no podía oír bien al Espíritu Santo, no podía captar bien las palabras de Jesús. Por eso yo creo que atacó esa oreja. ¿Por qué no le cortó la mano, no? Y si vemos más adelante, Pedro fue aquel que fue lleno del Espíritu Santo y empezó a oír a Dios, a predicar de Dios, y con sus manos empezó a hacer la obra de Dios. Quizás vos en tu vida hoy en día es como que escuchás la palabra y es como que no escuchaste nunca nada. Y te hablaron de Jesús y quizás escuchaste programas de radio y decís, bueno. Pero creo que con todo mi corazón que si buscamos de verdad a Dios, a su Espíritu Santo, vamos a empezar a oír bien y vamos a empezar a interpretar la Biblia. Se interpreta por el Espíritu Santo. Acá mandó un mensajito, si no me equivoco es Rodo, por ¿cómo es la gramática? ¿Es? Viste que se estudia las letras, ¿no? No me acuerdo. Sí, tiene un estudio, ¿no? La gramática, ¿no? No me acuerdo. No. La caligrafía. La caligrafía. Bueno, por esta caligrafía... Me haces pensar, Entiendo que es Rodolfo. Dice, me parece que corté y pegó de Google, ¿no? Yo creo que te pegó. No. Encima que no escribe. Rodo, te queremos mucho. Acá dice en Gálatas 5:17, me encantó esto que nos envió Rodo. Mirá que tremendo. Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Deseos contra deseos, mirá que tremendo. O sea que ahí está la batalla que tenemos que enfrentar, digamos, cada día, ¿no? Y qué bueno es que podamos comprenderlo en esta tarde. Y que, como vos decías en un momento sobre el tema del oído, que todos en esta tarde podamos tener el oído dispuesto para poder escuchar la palabra del Señor, porque me quedé pensando en el ejemplo de Pedro, porque en un momento, fíjense que le corta la oreja a este soldado, ¿no? Pero en un momento él también tuvo un problema con el oír, porque el Señor mismo después le dice que todo lo que iba a pasar, ¿no? Que le iba a negar, todo, incluso el Señor mismo le dijo que el enemigo lo pidió para zarandearlo y que iba a pasar ese momento de prueba. Pero fíjense cómo él no tenía el oído preparado como para poder atender al Señor lo que le estaba diciendo. Claro. Después más adelante, bueno, cuando ya fue lleno del Espíritu Santo, pudo comprender ya, obviamente ya después ya que pasó todo. Pero ahí también podemos ver nosotros que nos puede pasar eso también nosotros, por el oír también. Es otro tema que tenemos que analizar también, ¿no? Se ve que muchas veces tenemos el oído acostumbrado al pecado. ¿No? De chiquito quizás vos no eras una persona cristiana y ya tu oído, todo lo que te decían, ese doble sentido, es como que se entrena el cuerpo, ¿no? Se entrena para escuchar y doble sentido y mirar y también actuar. Yo creo que nosotros podemos decir el cuerpo es débil, sí, pero si en esto de cambiar nuestros sentidos está en el velar. La definición de velar que leímos es súper interesante porque creo que la clave es orar y velar. Velar es estar en guardia contra las tentaciones cotidianas. La vigilancia, una oración, una vida de perseverancia, buscando a Dios, esperando al Señor. Ahora, ¿Cómo estamos, no? Si vos estamos hablando justo de lo que está pasando ahora en el mundo, ¿verdad? Que están en una guerra inminente. Y yo leía en un momento que decían que una de las calles principales parecía que era pleno día porque la gente, se estaba asustando. Entonces, esa gente, ¿qué tendría que estar haciendo? Durmiendo. Pero sin embargo, cuando hay una guerra, no podés estar tranquilito como que, tomando mate en la costa, ¿no? Claro, sí, terminé de comer, es un tecito sobre mesa y me acuesto. Sino que tenés que estar atento o expectante porque puede llegar a que te invadan.
¿verdad? Entonces, vos cuando recién mencionabas, Hugo, y eso me llama la atención, hablas sobre aquellas cosas que nos tientan, creo que hiciste referencia, entonces en eso estar en vela, ¿verdad? En guardia, ¿verdad? En eso y perseverando porque está la venida cerca. Todas estas cosas que están sucediendo van relatando lo que está anunciando la palabra, ¿verdad? Entonces Cristo está cerca. Quizás antes uno lo decía, bueno, pero con estas cosas lo va viendo. Entonces, ¿qué pasa? El Señor nos guarda por misericordia, como hoy hacíamos mención, nos extiende su palabra. Entonces, el corazón que va a estar confiado es el corazón que esté cerca del Señor, que esté receptivo, ¿verdad? A lo de Dios. Entonces, cuando venga lo malo, bueno, tiene que ser nuestro oído permeable, que quiere decir que pase, lo de Dios y que lo otro quede ahí, ¿verdad? Porque lo entrenamos, como bien decías, para lo malo. Entonces, es como que vos agarrás, qué ejemplo que voy a dar, agarrás una mancuerna en un solo brazo y le empezás a dar, y el otro no. Entonces, ¿qué pasa? Claro, y el otro débil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué entrenamos? Después te vas a Europa y no sé cómo manejarlo. Todo al revés. O te quedas volando la mano. Claro. Pero bueno, entonces es importante. Todo esto que hicimos mención, yo creo que de alguna forma nos despabila, nos despierta. ¿Por qué? Porque quizás antes no lo sabíamos o quizás veíamos las acciones y no sabíamos por qué. Entonces cuando uno lee, no es que somos santitos y tenemos la aureola acá en la puerta y nos la ponemos cuando salimos, no, sino que leímos, gracias a Dios el Señor nos revela y también podemos compartir esta clave mediante la palabra cómo lograrlo. Pues yo también he escuchado que sí, bueno, sí, apartate del pecado o apartate de esto y agrada a Dios y ya está. El cómo. Claro, entonces el cómo es justamente esto, prestando atención, lo que oímos, también lo que vemos. Bueno, mirá, algo interesante que yo vi en este conflicto es lo que en la Biblia aprendimos hace un tiempo, ¿no? Que el enemigo nos pretende rodear y nos hace sitios. Incluso en el conflicto estaba viendo, la verdad que es súper penoso, ¿no? Dice que las tropas de Rusia, dice que empezaron a sitiar a Ucrania. Y pusieron no sé cuántos soldados alrededor de Ucrania y ahora empezó el ataque. Y me ponía a pensar también acerca de este tema y de nuestra vida como creyentes. Y en la Biblia, si nosotros vemos, cuando un rey, un gobernante, que era Nabucodonosor, dice que sitió Jerusalén. La sitió y después atacó, igual que lo que está pasando ahora. Y en nuestra vida yo creo que Dios ha depositado cosas preciosas. En Efesios capítulo 3 dice que toda la gloria sea al Padre, nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros venimos a la tierra bendecidos, con algo, con bendiciones que Dios puso. Quizás me dicen, ay, mira lo que se desató en esta persona, ¿no? Y es esa bendición que va apareciendo, que Dios ya la depositó en tu vida. Y creo que en nuestra vida tenemos esas bendiciones. A ver, ¿a qué me refiero? Dice que Nabucodonosor sitió Jerusalén, la atacó y se llevó a jóvenes que eran de unas características especiales. Dice que eran jóvenes de aspecto muy hermoso, como nosotros. Tenemos que tener cuidado que no cortarse. Cuidado que es remano. La bolsa. Dice que se llevó a jóvenes que eran de aspecto muy hermoso, dice expertos y entendidos en toda clase de sabiduría. No pegamos ninguna. Nada que ver. Vamos. Dice, y que sean aptos para aprender el lenguaje de los caldeos. Esa era la descripción. Búsquenme estos chicos. Búsquenme eso precioso que hay dentro de la ciudad. Búsquenme eso precioso que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué es el que hace el enemigo y nos empieza a sitiar? A ver, en la iglesia de Cristo hay una protección súper inmensa cuando nos reunimos. El enemigo no puede filtrarse si el pastor de esa casa está bien, está orando, está buscando, está temiendo al Señor. Si el grupo de alabanza está buscando al Señor, el enemigo no puede meterse. A ver, cuando salimos de la iglesia, ¿cómo está nuestra ciudad? Cuando llegamos a casa, cuando entramos en ese comedor, cuando tenemos esa pieza, ¿será que el enemigo, en ese baño, será que el enemigo va sitiando esos lugares de nuestra casa, va sitiando nuestra vida y empieza a robarnos lo más hermoso que tenemos dentro de nosotros? Muchas personas dentro suyo tienen una bendición especial de oración y a veces el enemigo, por sitiarlos, por querer contaminarlos, te roba eso. Y creo que el Señor
vino a la tierra para que nosotros podamos recuperar y ser enriquecidos en toda clase de cosas. En lo espiritual primero y también en lo natural. Entonces, si te sentís que te ha sitiado el enemigo fuera de la iglesia y has perdido cosas, es tiempo de recuperar. Es tiempo de ser reivindicado. Amén, así es. Creo que el Señor está hablando, ¿no?, esta tarde, y viendo el pasaje, ¿no?, me llamaba la atención. El Señor los llamó a los discípulos, los fue a despertar, o mejor dicho, fue a verlos en 3 oportunidades. En la primera dice que los despertó, los halló durmiendo y le dice a Pedro, no pudieron velar ni siquiera una hora. Bueno, se pegó la vuelta y se fue a orar. En la segunda no los despertó. En la segunda los halló durmiendo y no los despertó. Y en la tercera, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 45, dice: luego se acercó a sus discípulos y les dijo: adelante, duerman y descansen, pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Señor nos advierte como la primera vez. Después la segunda vez quizás nos deja a ver qué hacemos. Y la tercera, espero que no, pero quizás a veces puede ser medio tarde la advertencia de parte del Señor. Entonces, si estamos oyendo la voz del Señor esta tarde, no hagamos oídos sordos, sino que realmente nos despertemos y pidamos la ayuda del Señor para que podamos estar orando y velando. Qué bendición, hermoso tema, nos tenemos que ir. Y creo que para cerrar, ¿no?, estuvo muy bueno y hay que tomarlo. Cada palabra que compartimos la puedes releer, puedes escuchar otra vez en Iglesia Refugio de Paz. Vamos a subir este programa porque creo que es importante lo que se compartió. Acá la pastora Elena dice, bueno, no mentir. Sí, no tenemos ni belleza, ni sabiduría, nada. No, era una broma nada más. Acá dice, gracias al Señor que creo en la Biblia para que conduzca nuestra vida y aprender lo que le agrada al Señor. La conclusión es procurar y ser perseverante, dice Daniela. Exacto. Es verdad. Así que gracias por estar. Nos vamos, Niki. Nos vamos, bendiciones, los esperamos el próximo programa, próximo viernes, ya vamos a estar en marzo, y qué bueno esto, puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia. Yo creo que esto tiene que ser algo que tenemos que entenderlo a diario y cuando nos despertamos, ¿verdad? Decir, gracias Señor por esa misericordia, gracias por esta oportunidad, porque si se nos revela esto es una oportunidad, porque antes quizás no teníamos esa posibilidad. Así que a esforzarse, que la bendición está. Axel. Así es, incógnito. Te tira la mano. Ahí está, por lo menos para que me vean la mano. Así que bueno, nos encontramos el próximo viernes, chicos, y bueno, qué bendición que fue este programa, la verdad. Nos encontramos el próximo viernes, voy a repetir la Axel. Si el Señor lo permite, buena semana para todos y bueno, que el Señor nos ayude a todos realmente. Amén, necesitamos su ayuda. Este domingo nos encontramos en Batam, colectora entre 161 y 163. 161, 163, la colectora de la ruta 88. Ahí en el centro de Batam nos vamos a estar reuniendo a las 10 de la mañana y durante la semana ya te dijimos la data, puedes otra vez buscar en la página de nuestra iglesia, Iglesia de Cristo Refugio de Paz. Hermoso programa, creo que Dios nos dio una semilla. Ayer el pastor dijo algo interesante, cuando recibimos la palabra de Dios, Dios nos da una semilla en nuestra vida. Está en nosotros decir, ok, yo esto lo guardo en mi corazón, y es como esa persona, ¿no?, que encontró esa perla preciosa, vendió todo lo que tenía y la puso dentro de su campo. Esas personas son aquellas que llegan al reino de los cielos, que agarran la palabra, agarran el evangelio de Dios, lo guardan en su corazón y no permiten que nada lo robe. Si queremos tener un año de bendición, vamos a tomar estas palabras que hoy se compartieron y te invitamos a que empieces a buscar a Dios de verdad. Sería lindo poder vivir una vida de cristiano, una vida de sirviendo al Señor, pero bien, de verdad. Es como el futbolista que se entrena y los domingos está bien. Y qué lindo es poder ser así en el Señor, ¿no? Llegar a la iglesia y en tu trabajo, en tu vida, y decir, me estoy esforzando con la ayuda de Dios y estoy bien. Estoy siendo un cristiano de verdad. No a nosotros, sino a tu nombre, oh Dios. Damos gloria por tu misericordia y por tu verdad. Próximo viernes, 19 horas, en vivo estaremos. Chau, chau.